el sur, hasta llegar a Colombia, a donde usted se encuentra. Shalom, hermanos. Amén, amén, bendito el Eterno. Recibimos ese saludo fraternal. Shalom, mi amada hermana Tata. También le damos la bienvenida hoy tenemos por primera vez a la hermana Estela. Ya nos está saludando aquí por el chat. Es también la primera vez que está en esta clase. Hermana Estela, bienvenida. Pues bienvenida, está en Palm Beach. Le damos también esa calurosa bienvenida. Nos alegra mucho poderla tener en esta clase hoy. Y extendemos nuevamente saludos a los demás hermanos. Tenemos al hermano Sebastián Derek, que también acaba de llegar, a la hermana Juliet Alves, desde aquí, desde Bogotá. Y vamos a prepararnos para esta clase. Bueno, de antemano, pues pidiéndole disculpas porque tuvimos como un poquito de descontrol al anunciar la clase cuando mandamos los anuncios por la cuestión de que en Estados Unidos ya hicieron cambio de horario. Y en este momento pues están en el mismo horario con Colombia. Entonces, en ese orden de cuentas, pues la idea es que la clase sigue siendo 8 de la noche en el horario que tenemos en Colombia. O sea que para todos los hermanos que se conectan desde el exterior, especialmente en los Estados Unidos, la clase sigue siendo 8 de la noche. O sea que para ustedes van a mirar en su reloj a las 8 de la noche allá en Estados Unidos y ese es el horario de esta clase de exégesis. De la misma forma también el horario de la clase de nuevos discípulos en Yeshua que da el hermano Carlos Copete los miércoles. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Estaba hablando también con el pastor Diego y la paracha queda a las 9 de la mañana, es decir, para nosotros los colombianos, para que los hermanos que están aquí que son de Colombia, y pues vamos a tratar a ver si el hermano que nos ayuda con la parte del diseño de la publicidad nos hace unos pósters para poderlos enviar de Pastor Isaías, para que lo tengan en cuenta, para enviarlos esos pósters por tardar mañana, especialmente teniendo en cuenta Colombia, porque en Estados Unidos se van a seguir conectando a las 9 de la mañana común y corriente como lo han hecho. Pero para nosotros en Colombia sí nos va a cambiar el horario, porque como es la misma hora, o sea que en Colombia la conexión para GoToMeeting el día sábado para el estudio de la paracha va a ser a las 9 de la mañana. Entonces, Pastor Isaías, para que lo tengamos ahí, porque esto mientras encajamos van a ver como un poquito de despiste en la gente por los horarios, el cambio de horario. Entonces, la paracha el sábado, el estudio de paracha será para nosotros los colombianos, cambia de 8 de la noche, de 8 de la mañana a 9 de la mañana, una hora. Entonces, amado Pastor Isaías, ¿me copias? Sí. 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 Sí, sí, es complicado por lo que ustedes allá en Estados Unidos se les mueve el horario, entonces siempre como que queda. Sí. Sí, porque digamos en particular aquí en Colombia las 8 de la noche es una hora adecuada. La gente normalmente está llegando de sus trabajos a las 7 de la noche a la casa. Mientras se llegan, descansan un poquito y salen a comprar lo que necesiten comprar, útiles o cosas que a veces necesitan para los niños. Y se sientan en la clase. Por eso yo la termino por ahí siempre tipo 9:15, 9:20, porque pues necesitan madrugar a trabajar y pues tienen que hacer otras cositas, alistar para su siguiente día. Entonces, el horario aquí en Colombia es excepcional a las 8 de la noche. Es el horario clave. Bien, vamos a dar inicio. Ya estamos conectados por Facebook, Pastor. Okay, entonces, también extendemos el saludo a los hermanos que están conectados a través de Facebook y YouTube. Un caluroso y saludo, un abrazo de bienvenida y vamos a dar inicio a nuestra clase de exégesis el día de hoy. Y pues pedirle el favor al pastor Isaías que tenga la bendición de abrirnos esta clase con oración.
Amén, amén. Bendito el Eterno, gracias, amado pastor. Entonces, para hoy vamos a continuar con otro ejercicio de Gesherah Shawah. Este ejercicio, ustedes ven aquí una imagen donde ustedes, esto fue un tema que yo ministré en la congregación el día de la Parashá Bereshit. Entonces, aquí hay unos puntos, hay una imagen que ustedes están viendo, están aquí. Si ustedes ven, están el orden como aparece mencionado en el texto de la Torá, de lo que fue la creación, y está el día sexto, enfocando que en el día sexto se hicieron animales terrestres y al hombre y a la mujer, y luego viene un día séptimo que es Shabbat. Pero ustedes casualmente están viendo que aquí abajito hay un hombre con la carita roja. Y ese hombre pues está representando el estado de vergüenza en el que cayó el hombre después de haber cometido pecado, después de haber desobedecido. Luego ustedes van a ver aquí cada flechitas como formando una escalera y vemos al mismo hombrecito, pero aquí ya no tiene la cara roja y vemos que va empezando a subir por una flecha, cada escalón es una fiesta, pero aquí vamos a tener una particularidad y esta raya que está aquí vemos la sexta fiesta y tenemos la séptima fiesta que es Sukkot. Ustedes van a ver que hay una particularidad, porque la fiesta Sukkot está montada encima de la raya negrita y está paralela con el día séptimo de la creación, que es un Shabbat. Entonces ahí está el hombrecito parado en la fiesta de Sukkot, pero además ustedes están viendo que hay una séptima flecha y hay un muñequito en la séptima flecha y ahí dice Shemini. Entonces, el desarrollo de este estudio que hice en la Kehilá, lo hice a partir de aplicar esta norma de Gesherah Shawah, y es lo que yo quiero que miremos y de pronto aprendamos un poco a aplicar y a ver cómo la aplicaron los autores de Brit Hadashah, quienes utilizaron estas normas. Cuando nosotros estamos viendo la exégesis, estamos viendo las normas rabínicas, estamos estudiando las normas de Hillel, y es obvio que las normas de Hillel nunca las aplicó al Brit Hadashah, porque pues en esa época ni existía el Brit Hadashah, y mucho menos pues en el momento en que él hace sus reglas tampoco existía Yeshua, no había nacido, y tercero pues mucho menos pues ellos no creían en Yeshua. Entonces por eso las normas rabínicas que nosotros vemos, siempre los ejemplos montados por los maestros exegetas judíos, siempre los vamos a ver es aplicados a la Torá y a los profetas, a todo lo que es el Tanaj, pero nunca lo vamos a encontrar aplicados al Brit Hadashah. Entonces, pero cuando nosotros abrimos el Brit Hadashah, vamos a encontrar a un hombre que fue un gran exegeta, como lo fue Pablo, Rab Shaul, y algunos de los escritores, porque de todas formas tenemos que tener en cuenta que Yeshua estuvo con sus discípulos estuvieron andando con él por un aproximado de 3 años y medio, que anduvieron con él, y pues fue un tiempo de preparación e información que Yeshua mismo les dio. Ahora, ¿cómo forma Yeshua a sus discípulos? Pues a través de las mismas reglas y normas. Por eso dentro de las mismas clases estamos mencionando unas normas que se utilizaban y que Yeshua mismo aplicó cuando enseñaba. Él utilizaba, por lo menos el que él enseñaba a través de parábolas, era una norma, era una forma rabínica de enseñar. Los rabinos siempre enseñaban por historias, por parábolas, utilizaban muchas alegorías, muchas diferentes figuras a través de las que ellos enseñaban, y era un método. Es un método pues que uno tiene mucho que hay que aprender a manejar. Por lo menos si nosotros vemos en lo que es la parte del judaísmo de hoy en día, ellos usan mucho lo que son los grupos hasídicos, escuelas como Breslev, utilizan mucho los libros de Shalom Arush, que escribe muchos libros que son a través de especies como de parábolas y de historias. Lo mismo vemos también
un libro que se llama Los cuentos de Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman es seguido por el hasidismo, y vemos que son solo cuentos. A través de cuentos empiezan a enseñar sabiduría. Yeshua, él aplicaba a través de parábolas, él aplicaba sabiduría, con la diferencia de que él utilizaba las parábolas a tal forma que confundía a los yahuditas y hacía que ellos mismos no entendieran, porque esa era la clave, que ellos no entendieran. ¿Para qué? Para que pudiese esto poder llegar a todas las ovejas que estaban extraviadas, a todas las, como él dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces estos son métodos de cómo poder llegar a un estudio a través de estas normas, Gesherat Shawah. Yo sé que a veces es difícil mencionarlo o verlo, digamos, cuando se enseña un sábado, pues uno se para a predicar en la congregación y uno no les está dando los parámetros de la regla. Lo que las personas no se dan cuenta es que uno, cuando preparó el mensaje, ha tenido en cuenta las diferentes normas para poder organizar el tema de tal manera que se ajuste a la escritura y no esté ajustando a mi parecer. Muchas veces nos encontramos con posiciones o comentarios rabínicos que aún riñen con las mismas normas de exégesis, las mismas normas de estudio. Entonces, esto es aquí, vamos a mirar aquí un poquito lo que es la aplicación de la regla para que luego podamos entender un poco mejor todo esto. Entonces, vamos a bajar de diapositiva. Pero espere, la voy a poner en modo presentación. Entonces, vamos a cambiar de diapositiva. Dice, otro ejemplo de cómo se ve la regla y cómo se puede aprovechar exegéticamente, lo encontramos en Hebreos capítulo número 4. Vemos cómo el escritor está usando esta norma donde compara lo dicho por el salmista en el Salmo 95 del 7 al 11. Vamos a ir todos en nuestras Biblias a Hebreos, porque en el libro de Hebreos nosotros vamos a encontrar mucho la aplicación del Gesherat Shawah y también vamos a encontrar aplicadas otras de las reglas rabínicas, como lo son los collares, las citaciones y otro número de reglas se están utilizando en el libro el escrito a los hebreos. Según he visto documentos, no tienen claro quién escribe el libro de los hebreos, aunque a los hebreos, aunque sin embargo por la forma exegética que está escrito uno podría decir que fue escrito por Rab Shaul. Sin embargo no puede afirmarlo porque no hay la base para afirmarlo, pero la forma exegética en la que está escrito obedece a que es escrito por un hombre que conoce muy bien lo que es la cuestión de las fiestas, lo que es la celebración del culto, de los sacrificios, porque está hablando el escritor a los hebreos de Yom Kippur, y el que escribe conoce estas celebraciones, conoce cómo funciona la cuestión en el templo, conoce cómo se hacían los sacrificios, por qué se hacían los sacrificios de Yom Kippur, y es una persona que conoce las normas del Hillel porque está aplicándolas mucho en el libro de los Hebreos. Entonces, Hebreos capítulo número 4 dice, Hebreos 4, así que temamos mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no vaya a ser que alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque también a nosotros como a ellos se nos ha anunciado la buena noticia, pero a ellos de nada les aprovechó oír el mensaje porque no se identificaron por fe con los que lo obedecieron. Vamos a leer todo el capítulo. Dice, pero los que hemos creído sí entramos en el reposo, según ha dicho, como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Vamos a ir teniendo en cuenta ciertos detalles del escrito. Y es que está hablando, aquí dice como se ha dicho. Entonces se está refiriendo está citando, está mencionando o haciendo referencia a algo que fue dicho en el tiempo antiguo. Entonces dice, como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día. Mire, dice que todo quedó terminado
aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo. Mire que aquí Rab Shaul, o el escritor a los Hebreos, está citando y nos está enviando a Bereshit, capítulo número 1 y capítulo número 2, donde se está estableciendo todo lo que fue la creación. Entonces dice ahí, entonces nuevamente le repito, dice, porque en cierto lugar ha dicho, así del séptimo día. Bueno, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar ha dicho, así del séptimo día, y reposó Elohim en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo. Y vamos a ir mirando ahí algo que está sucediendo ahí, que es donde vamos a dar la aplicación de la norma del Geser Shawah, y es precisamente que él está diciendo que y reposó Elohim en el séptimo día de todas sus obras. ¿Quién reposó? Elohim. Y otra vez, dice aquí, ¿por qué la expresión y otra vez? Y otra vez, dice aquí, jamás entrarán en mi reposo. Es tremendo, esto nos empieza a hacer empezar a como a pensar un poco en lo que tenía en su mente en ese momento el escritor a los Hebreos, lo que él estaba analizando, y es que él está diciendo, un momentico, él terminó todas sus obras. ¿Cuándo las terminó? ¿Cuándo terminó de crear? ¿Cuándo hizo todo? El sexto día, finalizó todo. Sexto día. Y en el séptimo día que hizo él, reposó. Pero luego dice que, y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo. Nos está ya dando una idea de poder entender, y es que el hombre en los tiempos de la creación no pasó del día sexto, no entró al día séptimo. ¿Por qué? Porque ya hubo reposo en el día séptimo, pero luego dijo, no entran en mi reposo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué la expresión y otra vez? ¿Dónde lo dijo por primera vez? ¿O cuándo sucedió por primera vez? Son cosas que debemos de tener en cuenta, porque dice, no entrarán en mi reposo. ¿Cuál fue su reposo? El séptimo día de la creación. Puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero se les anunció no entraron a causa de la desobediencia. Él ha determinado otra vez un cierto día, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, lo que se ha citado ya. Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Aquí ya está diciendo que eso también lo citó. David citó lo que ya se había dicho en otro lugar. David citó lo que ya se había dicho en otro lugar. O sea que seguimos viendo que está pasando algo ahí, y es una cita en cuanto a que no entrarían en su reposo. Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Yahoshua les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía el reposo del Shabbat para el pueblo de Elohim. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Elohim de las suyas. Así que procuremos con diligencia entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta tocar los sentimientos y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente. Tenemos que mirar aquí, cuando dice que la palabra de Yahweh es viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada de dos filos. Muchas veces se saca el texto de su contexto y se usan diferentes situaciones, pero no se le aplica un poco el contexto, y es que cuando hablamos de que la palabra de Yahweh es viva y eficaz y penetrante, más que una espada de dos filos, y el escritor está hablando del reposo, de Shabbat, está hablando de Shabbat.
cuando está citando eso, está hablando de Shabbat. Ese es su contexto. Dice, y disciernen los pensamientos y las intenciones de la mente. No existe criatura que escape a su mirada. Todo está desnudo y expuesto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que teniendo un gran sumo sacerdote que ha atravesado el cielo, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos la gracia que nos ayude en tiempo oportuno. Amén. Acabamos de leer lo que el escritor a los hebreos está haciendo. Y lo que vemos que hace el escritor a los hebreos es plantear y utilizar una norma que será Shavuá. Él está utilizando esa norma, el que será Shavuá, y está creando un argumento a través de dos palabras, frases que se están uniendo por un contexto, y está creando un argumento con esas dos. Vamos a mirarlo. Entonces, por eso aquí dice en la diapositiva, en Hebreos 4 vemos cómo el escritor está usando esta norma donde compara lo dicho por el salmista en el Salmo 95, 7, 11. Vamos a mirar qué dice el Salmo 97, 5, 11, porque él está comparando, él está haciendo esa comparación en lo dicho por el salmista. Miremos al Salmo 95, 7, 11. Vamos aquí a silenciar un micrófono que tenemos abierto. Ya. Listo. Dice, porque Él es nuestro Elohim y nosotros el pueblo que Él atiende, el rebaño a su cuidado. Escuchen hoy su voz. Y empieza, aquí aparece la primera frase que cita allá, donde dice, escuchen hoy su voz. No endurezcan su corazón como en Meriba, como aquel día en Mashah, en el desierto. Y cita un momento en donde hubo dureza de corazón, que fue allá en Meriba, allí donde ellos tentaron o probaron al Eterno. Dice, cuando sus padres me pusieron a prueba, me probaron aunque habían visto mis obras. 40 años me estuvo provocando aquella generación y dije, es un pueblo descarriado que no conoce mis caminos. Por eso juré indignado que no entrarían en mi lugar de descanso. Eso lo está aquí citando, lo está diciendo el salmista. Y a través de esta cita es que el escritor a los hebreos empieza a hacer una comparación. Entonces, dice en Hebreos 3, porque vamos a mirar lo que usa, Hebreos 3 de 7 al 11, el escritor cita lo dicho en el Salmo 95 del 7 al 11, vamos a mirarlo ahorita, y vemos cómo el escritor cita eso, y a partir de esta cita, dando relevancia a la frase, escuchen hoy su voz, recordemos lo que es el Geserá Shavuá, que es cuando a través de dos frases o palabras similares se crea, se hace una comparación y se puede hacer un argumento sin sacarlo de su contexto. Entonces, en Hebreos 3 del 7 al 11, el escritor cita lo dicho en el Salmo 95 del 7 al 11. A partir de esta cita, dando relevancia a la frase, escuchen hoy su voz y no entrarán en mi reposo, él hace un argumento comparando con Génesis 2 del 2 al 3. O sea que él coge Génesis 2 del 2 al 3 y coge el Salmo 95, 11. Eso está haciendo el escritor a los hebreos. El escritor a los hebreos está cogiendo esa parte de Génesis y la parte de Salmos, lo está tomando toma como base, o sea, para crear el argumento, toma como base el reposo.
y nos lleva al entendimiento, de que el reposo que nos hace falta entrar es el reposo del séptimo día de la creación. Antes de continuar ahí, vamos a mirar cómo es que el escritor hace el ejercicio para que luego podamos entender y ya podamos entender la gráfica que les estaba mostrando aquí. Ahí vamos a poder entender esa gráfica a partir del uso del Geser HaShawah. Entonces, vamos nuevamente, sin que pierdan la cita del Salmo 95 del 7 al 11. Bueno, sin embargo, aquí la tenemos escrita por si acaso. Vamos a irnos a Hebreos 3, del 7 al 11. Volvamos nuevamente a Hebreos, porque acabamos de leer el capítulo 4. En el capítulo 4, la escritura de los Hebreos está utilizando estos textos para crear su argumento y hacer la comparación. Entonces, Hebreos 3, del 7 al 11, dice: por eso, como dice el Espíritu de Santidad, si oyen hoy su voz, miremos ahí que se está citando la expresión, si oyen hoy su voz, que es esto que está aquí, escuchen hoy su voz. Una frase relevante, escuchen hoy su voz. Entonces dice, si oyen hoy su voz, versículo 8, no endurezcan sus corazones como en Meriba, provocación, en el día de Mashá, prueba, en el desierto. Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en el día en el desierto, donde fueron probados, donde sus padres me pusieron a prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, ellos siempre están extraviados de corazón y no han conocido mis caminos. De modo que juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Jamás entrarán en mi reposo. Entonces, esa es la cita. Si nosotros miramos, prácticamente el escritor está citando. Por eso, cuando dice, por eso, como dice el Espíritu de Santidad, si oyen hoy su voz, se está refiriendo a que fue algo que mencionó David a través del Ruach, un hombre en el cual estaba el Espíritu de Yahweh morando en su vida, y a través de su lírica, sus cánticos, tal vez su arpa, no sé qué tenía en ese momento, él está citando esta parte. Obviamente que el salmista está basado y apoyado en lo escrito allá, en lo sucedido allá cuando el pueblo provocó al Eterno, el pueblo lo puso a prueba y el Eterno pues juró que no entrarían en su reposo, porque ahí le está haciendo ahí está como uniendo varios temas, porque cuando ellos mandaron a los 2 espías para que fueran y miraran Jericó, cosa que no debían haber hecho, y llegaron a desanimar al pueblo, ahí fue donde el Eterno les dijo que no entrarían en su reposo, sino que quedarían en el desierto. Y por eso duraron 40 años caminando por el desierto, mientras fueron quedando en el polvo del desierto todos aquellos que no obedecieron. Todos aquellos que no obedecieron quedaron en el polvo del desierto. Sin embargo, ahorita mirábamos que él decía que si Yahoshua los hubiese llevado al reposo, eso nos está diciendo que a pesar de que Yahoshua los llevó a la tierra prometida, no se cumplió el que hubiesen podido entrar al reposo al que el Eterno quería llevarlos, porque el Eterno quería llevarlos al reposo del séptimo día de la creación, en el día en el cual él reposó, pero que el hombre no pudo entrar. Entonces, ese es el argumento que ahorita vamos a mirar, ya habiendo estudiado todo esto. Entonces, acabamos de leer Hebreos 3, del 7 al 11. Dice que el escritor cita lo dicho en el Salmo 95 del 7 al 11. Ya lo tenemos claro que él sí está citando esto que dice aquí. A partir de esta cita, dando relevancia a la frase, escuchen hoy su voz. Vemos que ahí él cita esa frase, escuchen hoy su voz, le está dando relevancia aquí. Y por eso es que aquí en el capítulo 4,
donde él está haciendo, usando la norma. Él está diciendo aquí en el versículo 3, pero los que hemos creído sí entramos en el reposo según ha dicho, como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo. Cuando dice que las obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día, y reposó Elohim del séptimo día de todas las obras. ¿En qué cierto lugar dice eso? Tenemos que irnos al capítulo 2 de Génesis. Vamos al capítulo 2 de Génesis. Bereshit, capítulo número 2. Génesis 2, versículos 2 y 3, dice: para el séptimo día había concluido Elohim la obra que estaba haciendo, y cesó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. O sea, como él cita ya, dice aquí el escritor, dice que porque en cierto lugar había dicho así del séptimo día, y reposó Elohim en el séptimo día de todas sus obras. Y dice más atrasito, dice, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo. Ahí quedaron terminadas sus obras, porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día, y reposó Elohim en el séptimo día de todas sus obras. Por ahora dejémoslo hasta ahí, nos queda pendiente el versículo 5. Entonces eso sucede aquí, lo vemos en Génesis 2. Entonces, donde dice, entonces Elohim 2:2, para el séptimo día había concluido Elohim la obra que estaba haciendo, y cesó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Ahí donde está sucediendo eso. Entonces Elohim bendijo al séptimo día y lo declaró sagrado, porque en él cesó Elohim de toda obra de creación que había hecho. Miremos que hasta aquí, hasta ahí, solo nos está diciendo el texto que Elohim hizo todo en 6 días, pero luego nos dice que en el séptimo día él descansó. ¿Quién descansó en el séptimo día? Elohim. No nos dice que reposó ahí en ese momento el hombre. El hombre no entró a reposar en el séptimo día. El que reposó en ese séptimo día de la creación fue Yahweh. ¿Para qué? Para establecerlo como un precedente para el hombre, porque el hombre necesitaría entrar a ese día de reposo en el cual no entró en la creación. Entonces, ese es el argumento que nos está mostrando ahí el escritor. Por eso el escritor dice aquí nuevamente la frase, escuchen hoy su voz y no entrarán en mi reposo. Él hace un argumento comparando Génesis 2, del 2 al 3, ya acabamos de ver lo que sí lo está usando, con el Salmo 95:11, también acabamos de ver el Salmo 95, donde dice que juré indignado, no entrarían en mi lugar de descanso, pero nosotros tenemos que entender un poco qué fue lo que pasó. Dice, tomando como base el reposo y llevándonos al entendimiento de que el reposo que nos hace falta entrar es el reposo del séptimo día de la creación, entendiendo que ese reposo lo tendremos en el reinado milenial, un gran Sukkot para el cual nos estamos presentando. ¿Cómo entendemos esto? Porque en el capítulo 4 el escritor nos está diciendo que nos falta un reposo. Y él no está hablando de los reposos en los que reposamos cada Shabbat, cada séptimo día, o de los reposos de los que hemos tenido en los ensayos de las fiestas, las celebraciones que estamos haciendo. Él está hablando de un reposo que le hace falta al ser humano entrar. Por eso es que en el capítulo 4 dice, pero los que hemos creído sí entramos en el reposo según ha dicho. Ahora, si nos vamos más abajito, dice en el versículo 6, puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero se les anunció no entraron a causa de la desobediencia. Él ha determinado otra vez un cierto día. Mire la expresión. Él ha determinado otra vez un cierto día, o sea, que separó un día o lo señaló. Miremos eso que determinó, señaló un día. Él ha señalado otra vez un cierto día diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, lo que se ha citado ya. Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones.
¿Por qué están citando aquí a David? Si oyen su voz, no endurezcan sus corazones. ¿Por qué? Porque a quienes oyen su voz y no endurecen sus corazones, entrarán en ese reposo o entraremos en ese reposo que hace falta entrar. Entonces, dice, él ha determinado otra vez que un cierto día, por medio de David, después de mucho tiempo, los que ya, lo que se ha citado ya, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Yahoshua les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía el reposo del Shabbat para el pueblo de Elohim. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Elohim de las suyas. Así que procuremos con diligencia entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Entonces, miremos que dice que nosotros debemos esforzarnos por entrar en ese reposo. La pregunta es, ¿y cómo hacemos nosotros para entrar en ese reposo? Es ahí a partir de todo esto que se establece esa comparación y ese argumento. Utilizando esa norma, es aquí donde vamos a ver y a entender un poco mejor qué pasó. Aquí vemos los días como están en la escritura, cómo se hizo la creación. En el primer día de los escritos nos hablan de fueron creados los Shamaim. Cuando dice Shamaim estamos hablando de agua y fuego, y fue creada la tierra. ¿Ve? Pero el mismo día, al haber esto aquí, pero no haber una separación de las tinieblas y la luz, al no haber luz aquí, entonces el Eterno alumbra con su propia luz, su resplandor. Por eso la expresión que él usa de Hayah, alumbra con su luz, estableciendo con su luz, separando lo oscuro de lo claro y llamando a lo claro día y llamando a lo oscuro noche. Luego en el día segundo, él crea el firmamento superior y el firmamento inferior. Luego en el día tercero hace una separación de las aguas. Hace una separación de las aguas, la tierra seca del mar. O sea que en el día tercero está trabajando en el firmamento inferior, donde está separando las aguas, donde está poniendo las aguas en un lugar y dejando tierra seca. A ese lugar donde él separa las aguas se le llama como mar. Luego en el día cuarto vemos que está hablando de vegetación. En el día tercero, cuando ha separado la tierra seca de las aguas, entonces ya están las condiciones. Hay una condición y las condiciones es que haya vegetación y aparece la vegetación. Luego en el día cuarto, entonces aparece ahí algo muy interesante y es donde aparece el sol, la luna y las estrellas como señales para los tiempos, para los días, para los moedim, o sea, los días establecidos. Luego viene en el día quinto y crea los animales marinos y las aves. Y en el día quinto bendijo los animales marinos y las aves. Luego vemos que en el día sexto crea los animales terrestres, pero a los animales terrestres no los bendijo. ¿Por qué? Los sabios dicen que porque entre los animales terrestres estaba la serpiente. Y entonces, por causa de la serpiente, no bendijo los animales terrestres. Luego en el mismo día, crea al hombre. Ahora, ¿por qué está entre paréntesis la mujer? Porque la mujer también es creada al mismo día. Solo que es creada más tarde. La mujer es creada al mismo día, pero es creada más tarde. Primero se crea el hombre y en el capítulo 2, que es donde vemos que se está recapitulando, se está nuevamente hablando de cómo fue que se creó todo. Entonces ahí ya empezamos a ver, a observar que el hombre, el Eterno, hizo el paraíso, el lugar llamado el paraíso, el Edén, y pone allí al hombre. Todo eso sucede en el día sexto. Ahí estamos todavía en el día sexto, ahí no ha entrado el día séptimo. Pone al hombre y el hombre empieza allí a hacer su labor de poner nombre a los animales y de labrar el huerto.
Pero es allí donde el hombre se da cuenta que no hay una pareja para él y observa a los animales, sus parejas, y entonces ahí el hombre es donde el Eterno hace caer el sueño, que cita la escritura, que cae en el hombre para de su costado sacar a la mujer y ponérsela al frente para que él pueda verla y darse cuenta que es como él, o sea, carne de su carne y hueso de sus secos, de hueso de sus huesos, perdón, y que está parada frente a él. Todo eso está sucediendo en el sexto día. Aún lo que a veces no alcanzamos a notar es, y bueno, ¿en qué momento fue que ellos pecaron? Y cuando nosotros vemos el argumento que está presentando el escritor a los hebreos, utilizando el Geserah Shawah, la equivalencia de expresiones, el argumento que está usando allí en el capítulo 3, y es donde desarrolla lo del capítulo 4, diciéndonos que nos faltó, que el hombre no entró en un Shabbat, que el Eterno le permitió entrar en su Shabbat, en su reposo. Quiere decir que el pecado del hombre aquí en el sexto día, no le permite ingresar a este día de Shabbat. Sin embargo, el Eterno crea el séptimo día y él reposa. ¿Por qué? Porque él sabía que el hombre necesitaría el Shabbat para que el hombre regresara a su presencia. No había otra forma de que el hombre pudiese volverse a conectar en su presencia después de pecar. De tal manera que el momento en el que el hombre peca es en el sexto día. Estuve revisando qué decían los sabios acerca del tema y los sabios están de acuerdo todos en que en el sexto día fue el día en que el hombre y la mujer pecaron. Están todavía en el sexto día. Coinciden los sabios. Cuando yo veo que los sabios coinciden y veo el Geserah Shawah que está haciendo el escritor a los hebreos, allí en el capítulo 3, en el capítulo 4, utilizando lo que estaba allí en el libro de lo dicho por el salmista y lo dicho allí en el momento de la creación, entonces es cuando pues, yo logro entender que realmente los sabios tenían razón. El hombre y la mujer pecaron estando en el sexto día, por tal manera no ingresan en el reposo del Eterno. Pero el Eterno es bueno y misericordioso, que lo estableció y reposó para que el hombre aprendiera que era el día en el que podían entrar para poder retornar nuevamente a su presencia. Entonces, nos ubicamos aquí en el día sexto. Ustedes ven que está aquí el día sexto. Del día sexto podemos ver que hay una caída del hombre. ¿A dónde cae? Abajo. Como cayó el hijo pródigo. El hombre cae abajo. Por eso tiene aquí la carita roja y es una cara de vergüenza. Porque si bien el hombre aquí, cuando fue creado, cuando el Eterno lo hizo y lo puso en el huerto, allá en el Edén, para que lo labrara, el hombre tenía honor. El hombre fue puesto en honor y en dignidad. El Eterno le dijo, gobiernen toda la tierra, todos los animales, todo lo que se mueve, ustedes lo van a gobernar sobre los animales. Ustedes van a multiplíquense, llenen la tierra, júzguenla, gobiernen. Y al hombre le fue dado un honor, un estado de honor. Pero cuando el hombre peca, al momento de que el hombre peca, el hombre cae a un estado de vergüenza. La carita roja, porque cuando uno siente vergüenza se pone rojito, y ahí tiene la carita roja, y es en el estado de vergüenza que el hombre entró. Estando en esa condición, el ser humano en un estado de vergüenza, ¿cómo puede volver a ingresar al Shabbat? ¿Cómo podía el hombre ingresar al Shabbat? Por eso es que el hombre lo expulsa del Edén, el Eterno expulsa al hombre del Edén, y el hombre sale a trabajar. O sea que la vida del hombre se convierte en un trabajo. Antes la vida del hombre no era un trabajo, pero el hombre sale del Edén y se enfrenta al castigo que recibe por haber pecado, por haber desobedecido, y entonces ingresa allí a sufrir, a saber lo que es trabajar. Desde ahí el hombre lo que hace le es un trabajo, o sea que le cuesta. Por eso se llama trabajo, porque cuesta hacerlo, y por eso fue que se le dijo que ganaría el pan con el sudor de su frente, y que además no iba a ser fácil ganar el pan, sino que la tierra iba a producir cardos y espinos. Y esos son momentos en que estamos haciendo las labores y pareciera que esto no da resultado, pareciera que las cosas fueran de para atrás. ¿Por qué?
porque hay cardos y espinos que produce la tierra. Y eso fue lo que el hombre recibió y entra en un estado de vergüenza. Ahora, ¿qué necesita el hombre? Salir de su estado de vergüenza. Por eso fue que el Eterno hizo el Shabbat. ¿Para qué? Para poderle crear al hombre un espacio, un lugar en el cual el hombre pudiese poder retornar a ese estado de honor. Entendiendo esto desde ese punto, es cuando nosotros comprendemos las 7 fiestas que están establecidas, las 7 fiestas y el propósito de ellas. Entonces, aquí cuando ustedes ven al muñequito, el muñequito que está ahí, ese muñequito con la carita roja es la condición de cada uno de nosotros. Es la misma condición de Adán y es la condición de cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Antes de haber entendido lo que sucedió en el madero y haber comprendido por qué cada una de las fiestas que el Eterno realizó, estableció. El Eterno, aquí cuando vemos, cuando trabaja con las luminarias, cuando trabaja con los astros que dan las luminarias como un destello de su misma gloria, porque cuando nosotros vemos el sol en sus destellos es como si fuesen destellos de la misma gloria del Eterno, no que el Eterno sea el sol, sino son destellos, esos destellos de luz que da aquí. Cuando creó todo esto, el Eterno ya aquí estaba estableciendo unos días señalados para poder desarrollar este plan misericordioso de que el hombre pudiese escalar, hacer aliyá y retornar al estado, volver a aquel lugar que no pudo entrar. Entonces el Eterno establece aquí estas fiestas. Ahora, antes de que el pueblo de Israel, antes de que ellos recibieran la Torá, el Eterno nuevamente les establece el Shabbat. Por eso es que vemos que el Eterno les dio el maná, y ahí les establece que durante 6 días podían recoger el maná, pero que el 6º día recogían una doble porción para que el 7º día ninguno saliera a recoger, sino que todos guardarán ese reposo. Entonces ahí el Eterno les empieza a establecer las aliyá, la forma de subir. Entonces viene este Pesach. El Eterno establece una fiesta de Pesach. ¿Cuál es el sentido y el propósito principal de Pesach? El propósito principal de Pesach es redimir. El Eterno redime a los primogénitos. Él los redime. Y en la escritura el Eterno habló del pueblo de Israel en uno de los momentos en que Moshe se presenta al faraón y le dice, porque Israel es mi primogénito. Entonces, ese cordero de Pesach cumplía un propósito. Inicialmente y a nivel de Pesach, a nivel literal, está redimiendo a los primogénitos del pueblo de Israel. Entonces ningún primogénito de los israelitas moría, solo murieron todos los de los egipcios. Ahora, segundo, ¿cuál fue ese propósito? Redimir a todo un pueblo de la esclavitud, sacarlo de la esclavitud que tenían en Egipto, ¿ve? En un estado de esclavitud, y el estado de esclavitud producía vergüenza. El estado de esclavitud del pueblo de Israel en el Egipto es similar a lo que es el estado de esclavitud nuestro en el pecado, en el sistema de desobediencia a la Torá. Es similar a ese estado que nosotros tenemos. Y el Eterno, a través de ese sacrificio del cordero de Pesach que se hace allá en Egipto, él establece redención para el pueblo de Israel en su totalidad como primogénito. Ahora, como cada fiesta tiene un propósito, una flecha que apunta al Mesías, entonces vemos que aquí Yeshua nos encuentra a nosotros en ese estado de vergüenza. Y entonces, por eso, la primera celebración que establece el Eterno en el orden de las fiestas, donde dice, este será el primero de los meses, porque iba a ser el primer mes en relevancia para el orden de la celebración de lo que iba a ser nuestro caminar de aliyá en aliyá para poder llegar al estado del cual perdimos. Entonces, esa primera fiesta es Pesach. ¿Qué hace Yeshua en el madero?
Yeshua en el madero nuevamente cumple con lo que hizo el Cordero allá cuando salieron de Egipto. Primeramente a nivel pechá, Yeshua en el madero está redimiendo a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a Efraín. Por eso la escritura dice y el profeta dice, Efraín es mi primogénito. Pero también a nivel global y general, recordemos que también dijo que Israel era primogénito. Entonces, es decir, que el sacrificio en el madero que hizo Yeshua lo hizo para redimir a todo su pueblo Israel. ¿Para redimirlo de qué? De este estado de vergüenza. Entonces, cuando Yeshua va al madero y entrega allí su vida en el madero y es sepultado, allí en el sepulcro, él sepulta, juntamente con él está siendo sepultado el hombre que causa vergüenza, o el hombre que está avergonzado, mejor. Queda sepultado allá en el sepulcro con Yeshua, y esto precisamente tiene que ver cuando nosotros en las aguas somos sepultados y luego volvemos a salir, nacemos nuevamente a un nuevo ser. Entonces, cuando nosotros obedecemos al sacrificio que se hizo en un Pesach, donde Yeshua fue el Cordero, salimos de ese estado y nos paramos aquí. Ya dimos nuestro primer avance, hicimos nuestra primera Aliyah. ¿A dónde fuimos? A Pesach. A salir, a ser redimidos y salir del estado de vergüenza en el que estábamos. ¿Cómo? A través de Pesach. Por eso ustedes se van a dar cuenta, estas fiestas que están aquí, la relevancia que hay que podamos conmemorarlas y celebrarlas, conocer las conmemoraciones de las fiestas. ¿Por qué? Porque a través de las fiestas nosotros vamos a ir de Aliyah en Aliyah, nos vamos a estar preparando. Con esto yo ya mismo hago un llamado a todos los hermanos que están escuchando a través del canal de GoToMeeting, de YouTube, de Facebook, en este momento en vivo, y a los que lo escucharán después, que para este año se preparen, se organicen, miren el calendario, organicen todos los días de las fiestas, que no falte ninguno a ninguna de las fiestas, que se preparen para esta celebración de las fiestas, porque las fiestas toman un sentido de relevancia importante cuando lo vemos desde el argumento que se establece allá en el libro de Hebreos, el escritor a los Hebreos. Entonces, luego de Pesach, que ya tenemos al Cordero que fue inmolado, el Cordero que fue al madero y que nos saca del estado de vergüenza, pero no nos podemos quedar ahí. Ese fue el error que cometió el cristianismo. Se quedó en el sacrificio hecho en el madero el día de Pesach, pero no salieron de eso, o sea, se quedaron en este punto. El problema es que se necesita llegar aquí. No podemos quedarnos ahí. Entonces, por eso hay otra celebración que viene con Pesach, que se llama Hamatzot. ¿Qué es el Hamatzot? Son los panes sin levadura. Es el tiempo en el cual nosotros entendemos que debemos separarnos del pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la Torá. O sea, que a través de este Hamatzot, el Eterno nos está enseñando que tenemos que empezar a llevar una vida de obediencia a sus mandamientos, o sea, apartarnos del pecado. Por eso es que el Hamatzot era el pan sin levadura, y Yeshua fue el Hamatzot. Además de que se presentó como Cordero de Pesach, él fue el que se presentó sin pecado, sin mancha, sin arruga, perfecto, como un Hamatzot, no contaminado por la levadura representando el pecado. Entonces, esa es la segunda escala o la segunda subida que estamos teniendo. La tenemos en Hamatzot. Aquí ya vamos caminando, aquí ya nos estamos alejando de este hombre aquí con la carita roja de vergüenza. Ya vamos en Hamatzot. Luego de Hamatzot, dice la escritura que después del primer día de Shabbat, después del primer Shabbat, después de Pesach, el primer Shabbat después de Pesach que marca el último día de la semana para iniciar un conteo de semanas, porque dice que se celebrarán, se contarán 7 semanas completas, 7 Shabbat, para llegar a un día 50. Ese día en que se presenta otra ofrenda, y otra celebración que se llama Omer Rechit. Yo no puedo quedarme aquí sin celebrar Omer Rechit, porque Omer Rechit precisamente es la celebración en la que se presentaba
el grano de cebada, una medida, era una medida especial, un omer. Se presentaba el omer rechit, que era la cabeza del omer, el primer omer, se presentaba ya. Esto no era un bikurín, sino un omer rechit, un omer que se mecía. Se hacía el mecimiento de ese omer, el sacerdote lo mecía y lo presentaba como una ofrenda. Ese omer rechit está representando la resurrección del Mesías Yeshua. Yeshua resucita para presentarse como un omer rechit, es decir, como una medida exacta, perfecta, que se presenta esa primera ofrenda, Yeshua resucitado. ¿Para qué? Para que a través de la resurrección, nosotros a través de la resurrección somos un nuevo hombre. Aquí entramos y fuimos al sacrificio de Pesaj para recibir perdón de pecados y salir de este sonrojamiento de vergüenza. Luego entendemos que debemos caminar en obediencia, o sea, apartarnos del pecado, y la única forma de podernos apartar del pecado tiene que ver con Omer Rechit, y es con la resurrección. Yeshua resucita de los muertos y nosotros, cuando somos bautizados, juntamente con él resucitamos a un nuevo hombre. Ese Omer Rechit es esencial. Si no tenemos esa resurrección a un nuevo hombre, vamos a ver los mandamientos como una carga. No vamos a tener la capacidad y el espíritu para obedecer y guardar la Torá. Cualquier mandamiento que empiece a ver, ya lo voy a ver como un gravoso, como una carga, es que no sé, que cómo hago para dejar el cerdito, no es que cómo hago para dejar esto. ¿Por qué? Porque todavía no he resucitado a un nuevo hombre. Pero cuando le damos esa relevancia a la resurrección, a resucitar a un nuevo hombre, entonces estamos listos. ¿Por qué? Porque es a través del Ruach, de la resurrección que tenemos a un nuevo hombre, que nos podemos presentar acá, Shavuot. Por eso es que se cuentan 49 días, 7 Shabbat, hablándonos de un camino que nos lleva a perfeccionarnos. Nos presentamos a celebrar Shavuot, a recibir la Torá, y nos presentamos como una cosecha, como un bikurín. Aquí es donde nos presentamos como un bikurín. Nos presentamos como las primicias, y recibimos la Torá. Es decir, que cada uno de nosotros se presenta como una primicia para empezar a guardar la Torá. Ya tenemos la capacidad porque pasamos por Omer Rechit. Entonces aquí ya estamos parados en la cuarta fiesta. Estamos en la cuarta celebración. Estamos en un cuarto escalón. Ya hemos hecho Aliyá. Ya estamos aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en esta Torá. ¿Por qué? Porque permanecer aquí nos lleva a dar un brinco acá. Yom Teruah son las fiestas de otoño. Las fiestas, ahorita acabamos de pasar de las celebraciones de esas, como ensayos de esas fiestas que celebraremos con Yeshua. Yom Teruah. Bueno, aquí en Shavuot, donde vemos el cumplimiento profético. Después de que Yeshua se presenta como Omer Rechit y va a los Shamaín, entonces en la celebración de la fiesta de Shavuot estaban los 120 aproximadamente reunidos, y allí en la fiesta de Shavuot sobre ellos vino el Ruach HaKodesh, y entonces todos empezaron a hablar las maravillas del Eterno en diferentes idiomas, y ese día sucede allí algo esplendoroso. Además de esos 120, luego 3,000 más hacen tevilá, y entonces vemos que esa fue la ofrenda de primicia que se presentó, esa ofrenda de primicia, los 120 más los 3,000, Shavuot. Entonces, después de estar listos en este estado, viene el Yom Teruah, y el Yom Teruah es aquel momento, como está escrito, dice que aparecerá la señal en el cielo. Esa señal tiene que ver con un Rosh Kodesh, porque la celebración que tiene que ver con una señal en el cielo se llama Rosh Kodesh. No hay ninguna otra celebración que tenga que ver con señal en el cielo. Rosh Kodesh, y Yom Teruah se celebra en un Rosh Kodesh. Por eso, aunque en Yom Teruah hay trompetas y en Yom Kippur también hay trompetas, cuando antes de esas trompetas hay una señal en los Shamaín, estamos hablando de Yom Teruah. Y ese es el momento en que veremos a Yeshua venir. Yom Teruah, veremos a Yeshua venir. ¿Por qué? Porque Yeshua viene con un propósito. Ese momento será de gozo y de alegría para nosotros,
porque ya vamos en el quinto, ya vamos aquí en el quinto, celebración de día de aclamación o trompetas. Pero viene un tiempo de Yom Kippur y nosotros estamos conmemorando los Yom Kippur también. ¿Qué pasa en ese Yom Kippur? El Yom Kippur fue un día que se estableció para que el Eterno perdonara a su pueblo. Era un día en el que se hacía juicio, pero el juicio era hecho a través del perdón. O sea que el Eterno perdonaba a su pueblo cuando ofrecía el sacrificio de Yom Kippur y lo ofrecía de corazón. El Eterno avalaba este sacrificio y el pueblo recibía el perdón. Yom Kippur. Entonces, ese día, después de haber visto a Yeshua venir en las nubes, entonces aquí se cuentan 10 días y viene Yom Kippur, un día de juicio. Pero ¿qué pasará en ese día de juicio? Entonces, por eso dice que es tiempo ya que el juicio comience por casa. Es decir, ese día el juicio será sobre Judá y Efraín. Es decir, ese día Judá y Efraín juntos volverán a ser uno. ¿Por qué? Porque Judá, a través de cuando Yom Teruah ven en Yom Kippur vienen, ellos han tenido 10 días de arrepentimiento, viene Yom Kippur, en Yom Kippur reciben perdón y juntamente con Efraín, quien ha venido guardando ya los mandamientos, ese día el juicio se hace. ¿Y qué quiere decir? Que la casa de Israel es hallada justificada delante del Eterno. ¿Por qué? Porque toda la casa de Israel vino caminando paso a paso en cada uno de los tiempos señalados. Entonces, después de recibir ese perdón, volver a ser uno, o sea, de la casa volver a través del perdón. ¿Qué hace que Israel y Efraín y Judá sean uno? El perdón de Yom Kippur. Entonces, aquí estamos debajo de la rayita. Aquí estamos debajo de esa rayita que se estableció debajo del día séptimo, porque el hombre estaba en el día sexto, pecó y cayó y no logró entrar en su reposo, pero él dijo que todavía faltaba un reposo y que perseveráramos, que no nos descuidáramos. ¿Por qué? Porque todavía nos falta entrar en un reposo. Entonces, después de Yom Kippur, viene ese reposo al que nos falta entrar. Ese reposo es el mismo día séptimo de la creación, el Shabbat, un gran reposo. Por eso el Eterno estableció los Shabbat y cada una de las fiestas son reposos. Si nosotros vemos Pesach y Hamatzot, el primer día es Shabbat, el séptimo día Hamatzot es Shabbat, Omer Reshit es un Shabbat, Shavuot es un Shabbat, Yom Teruah es Shabbat, Yom Kippur Shabbat, en Sukkot hay Shabbat, ¿ve? Y entonces llegamos aquí. Entonces saltamos a nuestro séptimo escalón y vamos a la fiesta de Sukkot, reinado milenial. En Sukkot hay un reinado milenial y en esa fiesta de Sukkot, pues, vamos a entrar en ese día de Shabbat. Ahora, la pregunta es, después de ese séptimo día de Shabbat que el Eterno creó, ¿qué venía? Venía un entronamiento, venía un momento glorioso del Eterno con su creación, pero el hombre se quedó en el día sexto. Por eso fue que después de la fiesta de Sukkot, él estableció una octava fiesta, a esa se le llamó Shemini, y el Shemini también lo llamó reposo. Es decir, que si aquí tenemos, si en Sukkot, estando todavía esta tierra y debajo de estos cielos, tendremos 1000 años de Shabbat, o sea, un Shabbat milenial, entonces en el Shemini será un Shabbat por la eternidad. Este es el momento, Shemini, después de pasar los 1000 años del reinado milenial, este Sukkot, que era el Shabbat que no se faltaba entrar, pues tiene que venir un tiempo en que el rey se entrona y reina para siempre. ¿Ve? La justicia reinará para siempre, el Shalom estará para siempre. Es ahí el sacerdocio de Melquisedec, rey de justicia, ¿ve? Rey de Shalom, rey de paz, un reinado eterno. Entonces, y eso sucede, Shemini, que tiene que ver nuevo comienzo, cielos nuevos y nueva tierra, lo que está establecido, como lo podemos ver. Ustedes miran aquí los textos, en Zacarías 14:16 está hablando, es como una referencia profética a estos tiempos. Zacarías 14:16 es un texto que su mayoría conocen, los que estamos en Raíz Hebrea conocemos, donde dice: todos los sobrevivientes de todas aquellas naciones que vinieron contra Jerusalén harán un peregrinaje año por año para postrarse ante el rey Yahweh de los ejércitos y para observar la fiesta de Sukkot, la fiesta de cabañas. Entonces,
Ese es un reinado milenial, la fiesta de Sukkot. Ahora, nosotros nos estamos preparando para ese reinado milenial, o sea que estamos esperando entrar allá, ese es día de Shabbat, y vamos a mirar ahora qué pasa, porque el Shemini, vamos en Apocalipsis capítulo número 20, Apocalipsis capítulo número 20, dice: vi un mensajero que bajaba del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el acusador y el Satán, y lo ató por 1000 años. Cuando viene el reinado milenial, los 1000 años que es atado el Satán. Dice, lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto es necesario que lo desaten por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. Y vi vivos a los inmolados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Yahweh. Bendito el Eterno. Si nos inmolan, pues resucitaremos ahí. Dice, ellos no habían adorado a la bestia en su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con el Mashiach por 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre esto, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach y reinarán con él por 1000 años. Aquí se está hablando de Sukkot, reinado milenial. Luego dice, cuando se cumplan los 1000 años, el Satán lo soltarán de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar, y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero bajó el fuego del cielo y los devoró, y al acusador que los engañaba lo lanzaron al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y los atormentarán día y noche por los siglos de los siglos. Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro. O sea que aquí vemos el reinado milenial, esos 1000 años, ese Shabbat milenial, ¿cuándo termina? Cuando el Hasatán es desatado. El Hasatán es desatado y viene y engaña a los moradores, a muchos de los que subían de año en año a celebrar la fiesta, viene para engañarlos y armar una batalla contra Jerusalén, contra sus escogidos. Es ahí donde viene destrucción para ellos. Entonces, es ahí donde vemos que viene un juicio final. Es ahí donde vemos que viene un juicio final. Es el juicio donde se estipulará quienes serán destruidos por la eternidad. Es esta parte que está hablando aquí desde el 11 hasta el 15. Pero luego en el capítulo 21 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, después del día séptimo del reinado milenial, de ese reinado milenial, de ese gran Shabbat, entonces tiene que venir un juicio. ¿Por qué? Porque va a haber un entronamiento, va a venir un rey a reinar por la eternidad con su pueblo, y ya no puede haber más quien engañe, ya no puede existir más la muerte, ya no puede existir más la injusticia, ya no puede existir más el sufrimiento, ya no puede existir más el dolor, ya no puede existir nada más eso. ¿Por qué? Porque el que viene a reinar con su pueblo es el Melech, aquel quien es sumo sacerdote y rey de paz, es Yahweh Sebaot. Por eso es que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más, y a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de parte de Yahweh, preparada como una novia adornada para su esposo. ¿Eh? Ese es cielos nuevos y tierra nueva, y es eso que vendrá después del reinado milenial y que se haga el juicio, cielos nuevos y tierra nueva. Por eso coincido también con el pensamiento de los sabios con respecto a ese tema del Shemini. Ellos dicen que el Shemini tiene que ver con el mundo por venir, y es así, eso tiene que ver con el mundo por venir, nuevos cielos y tierra nueva. Entonces, ¿qué nos lleva a hacer todo esto? El uso de la regla del Gesherah Shawah. O sea, ¿de dónde arrancamos de todo eso? De darnos cuenta y ver que la escritura de los hebreos está citando aquí las frases
escuchen hoy su voz, no entrarán en mi reposo, y hace un argumento comparando con Génesis 2, de 2 al 3, donde dice que todo quedó terminado y él reposó. Entonces, escuchen hoy su voz y no entrarán en mi reposo. Algo relacionado con el reposo. Ahí vemos cómo se establece, vemos cómo se explica, utilizando esa norma de Gezerat Shabbat, este cuadrito. Entonces aquí estamos en Sukkot y luego ingresamos al reinado milenial. O sea que volvimos a un tiempo en el cual nuevamente el hombre vuelve a su estado original, a su estado de perfección en el cual el Eterno lo hizo. Bien, amados hermanos, hasta aquí llegamos hoy con nuestra clase. No sé si alguien quiera hacer algún aporte, algún comentario, lo escuchamos. ¿Qué horas tenemos? Tenemos las 9:20. Tengo 5 minuticos para despedirme. ¿Hay alguien que quiera activar su cámara? Voy aquí a... Bueno, vamos a mirar quién pone su camarita, quién se deja saludar. Si no tiene preguntas, al menos para despedirnos. Shalom, hermana Estela, que se está despidiendo. Pastor Jairo, shalom. Shalom, amado pastor Ferley. Aquí recién llegando a casita, pero le hemos estado escuchando todo el camino. Amén. Todo arrabal al Eterno por esa importantísima instrucción, pastor Ferley. Saludos a todos los hermanos de la Quejilá MC Shalom allá en Bogotá, en Colombia y alrededor de este precioso planeta. Amén. Shalom, shalom. Aquí se corta. ¿Están cortando solo ahorita o...? ¿Qué dice, amor? No te escuchamos muy bien. Creo que como que no hay muy buena señal acá. ¿Tú me escuchas bien? Yo me escucho bien, pastor. Parece que estoy empezando a presentar problemas de conexión. Soy yo. No, ahí te escuchamos bien. Ahí sí está bien. Perfecto. Perfecto. ¿Quién más quiere conectar su cámara? Saludamos al pastor Camilo, que está pastor de la congregación en Medellín. Bueno, hoy están un poco tímidos para preguntar y para poner la cámara. Yo me voy a preparar para despedirlos porque tengo ahorita una reunión. Entonces debo alistarme. Pues agradecer a los hermanos que estuvieron atentos. El propósito hoy era poder mirar un poco cómo utilizaron la norma del Gezerat Shabbat allá en el libro de los escritos a los hebreos, cómo utilizar esa norma Gezerat Shabbat y cómo podemos nosotros mismos usarla. Bueno, hay alguien que quiere hablar pero le está haciendo eco. Alguien iba a hablar pero parece que tiene como prendidos 2 equipos y se le causa eco. Bueno, vamos a prepararnos para finalizar. Pastor Isaías, anda por ahí con su guitarra. Eso, ella acá con la voz y usted la acompaña ahí con la guitarra. Bueno, aquí está mi esposita. Aquí está mi esposita al lado mío. Amén. Shalom Alejem, pastor. Bendiciones. Hola, Sara, bendiciones. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, gracias al Eterno aquí. Muy contenta. Gracias al Señor gracias a Yahweh que nos ha permitido tener un día más de vida. Muy contentos. Amén. Bendito el Eterno. Amén. Vamos a hacer una oración para finalizar y luego cantar el Shema. Amén.
Eterno y poderoso Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, Yahweh Sebaot, te damos gracias, toda Rabá, por la oportunidad que nos has dado en esta noche de poder tener este tiempo de estudio, esta clase, pidiendo en medio de todas las cosas, Eterno, que sea a través de la sabiduría que tú nos des, a través del Ruach HaKodesh, la capacidad de poder entender las escrituras y de la misma forma también poderlas enseñar, Padre. Pero en todo esto, Eterno, que tú nos ayudes a tener la disposición de que todo lo que aprendamos podamos ponerlo por obra. Le damos muchas gracias, Eterno. Pedimos que seas tú, oh Rey soberano, permitiendo que al ir a dormir podamos todos descansar, que nuestro cuerpo pueda entrar en un reposo, mientras nuestro nefesh entra en comunión contigo, de tal manera que mañana, Eterno, estemos con toda nuestra energía y todo nuestro ánimo para iniciar un día laboral, Eterno. Gracias, Padre amado. Bendito eres tú y bendito es tu nombre. Por los siglos de los siglos, Leolam Baed, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y amén. Aleluya. Gracias, Kadosh. Shalom, shalom. Amén. Shalom, hermano, familia Alvarado Blandón. Saludos desde Costa Rica. Shalom, mis amados hermanos. Por acá es un gozo de escuchar que el silbido del Eterno ha llegado a Costa Rica con el estudio de las raíces hebreas, hermano, y con la hermosa palabra que nos has compartido en esta bella noche. Saludos desde Costa Rica, esperando verles pronto, mis amados. Aleluya. Amén. Y bueno, poderlos saludar, que esté conectado ahí, el Eterno sea bendiciéndolos grandemente y estas palabras de la Torá que llegaron a sus vidas y están empezando a ser extendidas allá en esa tierra, en esa nación, sea llegando a cada corazón, sea como esa voz del Eterno, como está escrito, ovejas oyen su voz y le siguen, y todos aquellos que son las ovejas puedan escuchar esa voz de la Torá y seguirle también allá desde Costa Rica. Amén, hermano. Para nosotros es un gozo. Se está levantando bandera en Costa Rica con las raíces hebreas. Y hoy a un mes pido sus oraciones para que el Eterno respalde nuestro proyecto. Hoy en un mes estaré en Miami. Ya me comuniqué con el pastor Higuita, a donde el Eterno me lleve, a lo que el Eterno quiera hacer de este siervo humilde para traer a Costa Rica nuevas buenas de raíces hebreas aquí en Costa Rica. Amén, amén. Bendito el Eterno, le da esa posibilidad de poder ir y estar allá y tener ese tiempo de formación, de preparación en el campo, en el terreno. Hermano Jairo Barquero, hemos estado estudiando contigo las parachá. Ya vemos 3, 4 familias aquí estudiando todos los días, levantando altar acá, estudiando con la palabra de la parachá a diario, y esa parachá está llegando a todo Costa Rica por medio de esos audios. Ha habido un efecto enorme, una ganancia en el Eterno enorme. Cada vez son más los hermanos que se suman todos los días, con mucho amor nos la envía. Toda Rabá, Eterno. Gloria a nuestro Abacadosh. Nos gozamos con saber eso y sabemos que en Costa Rica se está extendiendo tremendamente esta preciosa oportunidad de las raíces hebreas. Nos alegra que puedas venir por acá, y en Miami la escuela que te espera es una escuela intensiva, poderosa, para que regreses equipado, marcado con la señal del Ruach HaKodesh en tu vida, hermano. Que nuestro Abacadosh te provea todo lo necesario, te traiga y te lleve con bien, hermano. Bendiciones para toda la familia, la Mispajaya en Costa Rica. Jairo, mi amado pastor Ferley, en algún momento te estrecharé un abrazo enorme de amén. Hermanos en el Eterno. Amén. Pura vida, hermano. Pura vida, hermano, pura vida. Excelente. Bueno, hermano, y nuestro pastor Isaías con la guitarra. Amén. Gloria al Eterno. Ponle mute. Sí, porque estamos de lejos. Nos queda difícil porque ahí
o sea, al estar en un lugar y en otro no va a haber en la coordinación, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces hagámosle con la voz de la hermana Sara, entonces aquí no van a parar los tiempos. Claro que sí, aleluya, gloria a nuestro Adonai. Gracias, Abacadosh, toda Rabá, tu nombre siempre sea exaltado. Shema Adonai Echad, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Oye, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, que bendito sea su nombre, glorioso por siempre y para siempre. Amén. Amén. Toda Rabá, amén. Toda Rabá. Aleluya. Baruch atah. Un excelente día de preparación para Shabbat y que las bendiciones del Todopoderoso que nos prometió en su Shabbat estén con todos nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach, una feliz noche para todos. Amén. Bendiciones, bendiciones, Shabbat Shalom. Bendiciones. Pura vida Costa Rica. Ahorita la reunión contigo, cerramos el canal y en 10 minuticos nos vemos. En 5 minutos. Salud para